Hola con todos, todas, todos. El día de hoy vamos a hablar acerca del trastorno del lenguaje. Sí, el primer trastorno que vamos a tratar es el trastorno de la comunicación social pragmático. Este trastorno de la comunicación social se refiere al conjunto de alteraciones relacionadas con los usos sociales del lenguaje y la comunicación. En este trastorno, el individuo presenta dificultades en la comunicación verbal y no verbal, diferenciándose del trastorno del espectro autista por la ausencia de intereses restringidos y o actividades estereotipadas. Asimismo, ese se incluye dentro de los trastornos del desarrollo neurológico. El neurodesarrollo inicia a temprana edad. Cuando hay alteraciones en esta área se puede perjudicar la capacidad de procesar, interpretar, almacenar o dar una respuesta a la información que se recibe, por lo que puede verse alterada la capacidad intelectual de aprendizaje o de comunicación. Por otro lado, en ese trastorno se caracteriza por tener un comienzo temprano y muchas veces su detención suele ser difícil, ya que se le asocia con un retraso en la adquisición de habilidades comunicativas. Siguiente diapositiva, por favor. Por otro lado, tenemos las señales de alerta. Si los sujetos no cumplen con los criterios que mencionaremos a continuación, hay probabilidades de que exista problemas con el desarrollo del lenguaje. Se espera que en la etapa verbal los niños aprendan a interactuar, a ellos pueden desarrollar la intención comunicativa. También la actividad conjunta que establece demandas. Asimismo, aprende la reciprocidad de la interacción, utiliza a otras personas como medio para conseguir las cosas. También los niños a través de sus primeras palabras toman el turno para hablar, ellos aprenden las funciones del lenguaje, pedir objetos, expresar sus deseos. Asimismo, utilizan recursos verbales y no verbales para captar la atención. A partir de los 2 o 3 años es normal que los niños acepten una mayor responsabilidad en el diálogo y después de los 3 años ellos esperan el reconocimiento de sus emisiones y aportan información sobre un tema. Ahora le doy el pase a mi compañera Valeria. De acuerdo al DCM, en cuanto a los criterios diagnóstico, el niño puede presentar dificultades persistentes en el uso social de la comunicación verbal y no verbal. Por ejemplo, puede tener deficiencias en el uso de la comunicación para socializar, ya sea para saludar o compartir información. También se les dificulta cambiar la comunicación para adaptarse a ciertos contextos, seguir las normas de conversación, como esperar turnos para hablar y comprender sarcasmos, inferencias o metáforas. Asimismo, hay deficiencias en la comunicación eficaz, la participación social, las relaciones sociales y logros académicos. También los síntomas comienzan en las primeras etapas de desarrollo y no se le puede atribuir a un problema neurológico, cognitivo, que tenga poco dominio de la morfología y gramática o algún trastorno del neurodesarrollo. Siguiente, por favor. En cuanto a las preguntas en la historia clínica, en primer lugar, podríamos preguntar cómo le va el niño en el área académica, luego cómo se expresa con sus compañeros. El niño sigue las instrucciones en el aula. Cuando expresa lo que quiere o narra una historia, se le entiende al niño. Tiene dificultades para entender sarcasmos, metáforas o modismos. Y cómo se expresa cuando habla con niños, con sus pares o con adultos. Siguiente, por favor. Ahora pasando al trastorno fonológico, eh, bueno, este trastorno vendría a ser un subtipo del trastorno específico del lenguaje, el cual puede definirse como la alteración de la capacidad para producir sonidos al hablar, que se manifiesta a través de excesos en la simplificación fonológica, que incluso pueden ser desviados y provocando que el habla sea poco inteligible.
En cuanto a las señales de alerta presentes dentro del trastorno fonológico, Fernández menciona que éstas se relacionan a la etapa cronológica del desarrollo en el cual se encuentra el niño. Es decir, en torno a cierta edad ya deberían lograr o estar realizando ciertas actividades relacionadas a la producción y expresión del lenguaje. En este sentido, durante la primera fase del desarrollo deberán encontrarse ya evidencias de que el niño tiene intención de comunicarse con sus cuidadores principalmente. Luego, entre los 2 y 3 años, ya deberá empezar a desarrollarse el habla, aunque con muchos errores de por medio. Luego, al partir ya de los 3 años, el niño deberá ganar calidad articulatoria y elaborar enunciados de mayor longitud. Así mismo, ya terminando entre los 4, bueno, a partir de los 4 o 5 años, debe encontrarse ya tanto la habilidad de comprensión como expresión en desarrollo y a su vez. Entonces, todo lo mencionado en estas líneas se puede decir que se manifiestan como señales de alerta al no desarrollarse correctamente o al no llevarse a cabo. Siguiente. Bueno, pasando a los criterios diagnósticos, el CIE-10 ofrece algunos criterios que van más de acuerdo a haciendo uso de la estadística, como por ejemplo, un criterio es la capacidad de articulación del lenguaje medida con una prueba estandarizada por debajo de 2 desviaciones estándar para la edad cronológica del niño. También está la capacidad de articulación de al menos una desviación estándar por debajo del coeficiente intelectual no verbal, medido con una prueba estandarizada, entre otras. También tiene este criterio de exclusión que el CI no verbal por debajo de 70 medido en una prueba estandarizada. Bueno, y el DSM-5 nos ofrece estos criterios de este trastorno. Primero está la dificultad persistente en la producción fonológica que interfiere con la inteligibilidad del habla o impide la comunicación verbal de los mensajes. También la alteración causa limitaciones en la comunicación eficaz que interfiere con la participación social, logros académicos, desempeño laboral de forma individual o en cualquier combinación. También el inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del periodo del desarrollo y estas dificultades no pueden atribuirse a afecciones congénitas o adquiridas como parálisis cerebral, paladar hendido, hipoacusia, traumatismo cerebral u otras afecciones médicas o neurológicas. Por último, en cuanto a las preguntas que podrían realizarse para tener la historia de un paciente, un niño principalmente, ¿logra comprender en su totalidad lo que el niño dice en el día a día? Al conversar, ¿el niño solo responde con monosílabos? ¿Mostraba interés por balbucear durante el primer año de vida? ¿Suele omitir sílabas al hablar? ¿Y ha padecido algún tipo de disfunción neurológica o cerebral? Lo cual sería como una pregunta para exclusión, ya que como se mencionó antes, en el trastorno fonológico no puede haber una disfunción neurológica o cerebral. Y bueno, todas las demás preguntas cabe mencionar que son realizadas a los padres, ¿no?, del niño. Finalmente tenemos las referencias y muchas gracias. Gracias.